La crisis sanitaria del COVID-19 está teniendo graves repercusiones económicas en todos los países, lo que augura un mal desempeño de la economía mundial. El impacto económico de una pandemia depende de varios factores: la capacidad para contener los contagios o la propagación de la pandemia, el tiempo que dure y los costos humanos que cause. En suma, depende de las decisiones de política para contener la pandemia y la eficiencia en el sistema de salud para atender a los pacientes. Esto afectará tanto la producción como el consumo, es decir, la oferta y la demanda de bienes. Cuando se trata de una economía abierta, estos mismos eventos en otros países afectarán la demanda de nuestras exportaciones y la importación de bienes de otros países, lo que dañará aún más la producción interna. Por último, las repercusiones dependen de las decisiones de política del gobierno para compensar el daño a las empresas y los trabajadores con el otorgamiento de créditos, posponer pagos de impuestos y cubrir las nóminas son los salarios de los trabajadores y apoyar la recuperación económica superada la pandemia, lo cual puede exigir no solamente créditos, sino aportaciones de capital y rescates de empresas posiblemente. En el caso de México se ha estimado que la afectación económica puede llegar a los 2 dígitos, pero esos pronósticos están condicionados al apoyo que puede dar el gobierno. Estos son los retos internos que plantea el problema del coronavirus que está ahora afectando a nuestro país. El otro problema, sin embargo, está en el sector externo, en donde la misma afectación en el comercio internacional y el mercado de capitales puede tener un grave impacto en la economía de México para terminar de agravar aún más la crisis interna que ha provocado esta pandemia. Una crisis de balance de pagos haría más difícil que prosperaran los planes de recuperación económica en el futuro. Una crisis de balance de pagos ocurre cuando los países no son capaces de ajustar con facilidad sus tipos de cambio dentro del sistema económico internacional. Con un tipo de cambio flexible como el que tiene México y que fue adoptado desde 1994, los movimientos del tipo de cambio para ajustar su balance de pagos ocurren de forma gradual y automática. Lo acabamos de ver en estos episodios de depreciación que hubo al inicio de la pandemia y la crisis del mercado petrolero. Sin embargo, en uno y en otro caso, los efectos en la economía real son graves, primero porque crea un desequilibrio en los precios relativos de los bienes que son comercializados internacionalmente y los que solo se venden en el mercado interno. Esto provoca que estos últimos bienes pierdan productividad y pierdan atractivo para la inversión. Pueden llevar a cancelar proyectos en marcha que ya están siendo financiados con recursos externos y en esa medida se refuerza la escasez de capital. Pero por otra parte, el ajuste cambiario resuelve en parte esa crisis. Pero el país necesita un flujo determinado de capital extranjero para poder cumplir sus obligaciones de pago con el exterior, es decir, sus compromisos de deuda externa. Ambas tendencias llevan a una devaluación monetaria más brusca que pueda ajustar tanto la balanza comercial como la balanza de capital en la balanza de pagos. Para el sector externo mexicano, el año pasado fue excepcional, un tanto por la guerra comercial Estados Unidos-China, otro tanto que México había logrado superar la aplicación de aranceles en acero y aluminio en 2018, que había afectado a sus exportaciones en ese año. En 2009 nuestro país tuvo un superávit comercial. Ese superávit comercial en 2019 fue de 5.8 mil millones de dólares, después de que en 2018 había tenido un déficit de 15 mil millones de dólares. México tradicionalmente ha tenido un déficit comercial y el referente más cercano de superávit había sido en 2012, año en el que se llegó a los 15 millones de dólares apenas. Este equilibrio en el comercio hizo que la cuenta corriente de la balanza de pagos, donde se resumen todas las operaciones con el exterior, incluyendo el comercio de bienes y servicios, el pago de regalías y la remisión de utilidades y el ingreso y salida de remesas del exterior, redujera sustancialmente el tradicional déficit. La cuenta corriente de la balanza de pagos ha tenido un déficit casi siempre. Esto determina la necesidad de la entrada de capital extranjero al país. Que pareciera esto algo negativo, en realidad es algo positivo porque refleja el hecho de que México capta capital del exterior para financiar su desarrollo. Hay además un requerimiento fijo de capital que se utiliza para el pago de los intereses de la deuda externa. En 2019 el pago por este concepto ascendió a 26 mil millones de dólares, que es 14.5% más que lo que se pagó en 2018. En los últimos 5 años, el déficit en cuenta corriente rondó los 25 mil millones de dólares y en el 2019 llegó apenas a 2.4 mil millones de dólares. Esto disminuyó drásticamente los requerimientos externos de capital y, por tanto,
el ingreso de inversión extranjera y otras aportaciones de capital se redujeron en esa proporción, lo que llevó en consecuencia a una mayor acumulación de reservas internacionales. El problema entonces está en saber cómo se comportará el comercio internacional de México en este año con los efectos económicos de la pandemia. Pero sea cual sea el resultado, el problema está en establecer si el mercado internacional de capital podrá canalizar hacia México al menos esos 30,000 millones de dólares que se requerirán para el pago de los intereses de la deuda externa. Si disminuyen tanto importaciones como exportaciones, reduciendo el monto total de transacciones en el sector externo, habría problemas para financiar los requerimientos de pago fijo al mercado internacional, es decir, los intereses de la deuda. Si caen las exportaciones mucho más que las importaciones, esos problemas de financiamiento serían todavía mayores porque un déficit comercial más grande, más el pago de la deuda, incrementaría las necesidades de capital. Todo esto terminará presionando al tipo de cambio y a la utilización de las reservas internacionales, es decir, esto fortalece el riesgo de una crisis de balance de pagos y con los mecanismos de traspaso ya señalados, terminaría afectando al sector real de la economía.